Bien, vamos a ver lo que había que realizar acerca de la clase número 4 con la construcción sustantiva. Primero, primer punto dice, lean el texto, luego observen las expresiones subrayadas y respondan. Entonces leemos lo siguiente. Jean de La Fontaine, un escritor francés, nació en Château-Thierry en 1621. Estudió en la Universidad de Reims, en el norte de Francia, un país europeo. Obtuvo su fama literaria gracias a una colección de cuentos breves y relatos en versos que publicó en 1665. En su libro Fábulas, de 1668, se encuentran algunas de las grandes fábulas de todos los tiempos. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. A. ¿En qué caso un sustantivo está modificado por una palabra? Entonces yo, basándome solamente en las expresiones subrayadas, como me dice acá que tengo que observar, voy a decir, a ver, cuando un sustantivo está modificado por una sola palabra. En Francia es un país europeo, en cuentos breves, en grandes fábulas de todos los tiempos, ¿sí? ¿En cuál de estas tres expresiones solo está modificado por una sola palabra? Entonces yo lo voy a escribir, ¿sí? En el caso en el que un sustantivo está modificado por una palabra, es en la siguiente expresión, y ustedes van a escribir cuál de las tres. B. ¿En qué expresión un sustantivo está acompañado por más de una palabra? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles de estas expresiones subrayadas están acompañadas por más de una a diferencia de la anterior? ¿Sí? Y van a decirme, bueno, las expresiones o la expresión en el que un sustantivo está acompañado por más de una palabra es o son, ¿sí? Si son dos expresiones o es una, ustedes me lo van a escribir. Bien, aquí abajo tenemos simplemente lo que ya habíamos nosotros trabajado en la clase anterior, acerca de qué es una construcción, que tiene un núcleo, que tiene modificadores directos, modificadores indirectos, cuáles eran, la posición, ¿sí? Esto que ya nosotros lo tenemos en otra clase ya grabada. En el punto número 2 dice, analicen las siguientes construcciones sustantivas. A. Grandes fábulas de siempre. B. Esopo, otro compilador de fábulas. Entonces, vamos por la primera, el punto A. Dice, grandes fábulas de siempre. Yo voy a pensar en el núcleo de toda esta oración, ¿sí? Voy a decir, entonces, ¿cuál es el protagonista en esta oración? Voy a fijarme cuál es el sustantivo en esta oración. Grandes, siempre, fábulas, de, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, grandes fábulas de siempre. ¿Quiénes son grandes? ¿Quiénes son de siempre? Fábulas. Marco. Y lo que yo voy a hacer es, ¿qué voy a colocar aquí debajo? Justamente, como habíamos dicho nosotros, núcleo del sujeto o NS, ¿sí? NS. Ahora, vamos a ver lo que acompaña, entonces, ya una vez que distinguimos este protagonista, ¿sí? Este sustantivo en este caso, a ver, tenemos por un lado grandes y por el otro lado de siempre. Entonces, vamos a ver, ¿hay algún modificador directo? ¿Hay algún artículo o adjetivo? Sí. Uno de ellos es un adjetivo y es la palabra grandes. Entonces, lo voy a subrayar también. Voy a hacerlo con otro color,
como para que ustedes lo puedan ver, visualizar mejor. Y debajo voy a poner qué tipo de modificador es. ¿Es directo o indirecto? Entonces, yo voy a decir que este es un modificador directo. ¿Por qué? En principio, porque es un adjetivo. Y en segundo lugar, porque está pegado a el núcleo. Lo modifica inmediatamente. Ahora, tenemos por el otro lado de siempre. Y recuerden que de es una preposición. Acá tenemos el niño que está con un cartel y me dice algunas de ellas. Pero también nosotros tenemos en nuestra clase, en nuestra secuencia, tenemos el listado de las preposiciones. Además del documento que les compartí, donde están las preposiciones. Entonces, como es una preposición, ¿sí?, que acompaña a la palabra siempre, lo que hace es modificar a fábulas. No es lo mismo decir grandes fábulas por primera vez, ¿sí?, que decir fábulas de siempre. ¿Me lo modifica? Sí, porque me hace ver, me hace comprender de que es una fábula conocida. Es un modificador, por lo tanto, ¿de qué tipo? Indirecto. M-I. Recuerden que aquí yo lo que tengo que hacer también es marcar todo y reconocer que es un sujeto. Toda la oración es sujeto. Yo lo estoy haciendo aquí, pero ustedes lo tienen que hacer en la carpeta, ¿de acuerdo? Entonces es un sujeto. Ahora, en la siguiente oración tenemos otra que no la vamos a hacer, ¿sí?, pero que también no es difícil. Y dice Esopo, coma, otro compilador de fábulas. Fíjense que en esta oración me está aclarando quién es Esopo, ¿sí? Recuerden que uno de los modificadores, que lo que hacía era aclararme algo, tenía un nombre. Por lo tanto, toda esa frase tiene una clasificación. Después de la coma, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? Y por último, dice, aunque no se vea, se los digo, escriban oraciones con los elementos pedidos. Teníamos A. Me pide modificador directo más la palabra escritor más MD, coma, es importante, más up, que era aposición, coma, más espacio, nació en Francia. Entonces yo voy a pensar una oración en la que tenga que incluir los elementos que me solicitan. Modificador directo va a ser un artículo o un adjetivo. Yo podría poner tranquilamente como modificador directo el, ¿sí?, porque es un artículo, escritor. Ahora, otro modificador directo me pide, o sea, puedo poner un adjetivo. Puedo poner inteligente, sagaz,
¿sí? Curioso. ¿Está? Entonces vamos a poner el escritor, curioso, coma, y acá lo que me va a pedir es una posición, o sea, que me aclare quién es este escritor curioso. Vamos a poner Jean, que es justamente este escritor Jean de La Fontaine. Jean, coma, nació en Francia. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, por una parte, el modificador directo, tenemos otro modificador directo, tenemos una aposición, ¿sí? Y de esta manera nosotros lo que vamos a hacer es ir construyendo estas oraciones que me solicita. ¿Está? Lo mismo en el siguiente. En el siguiente lo que va a hacer es pedirme algo muy parecido, pero en vez de pedirme dos modificadores directos, aquí me va a pedir un modificador indirecto, o sea que va a tener que tener una preposición, ¿sí? Recuerden que los modificadores directos, cuando empieza una oración, pueden empezar tranquilamente con un artículo, ¿sí? Y después pueden, si les vuelven a pedir un modificador directo, un adjetivo. Después, si es un modificador indirecto, puede ser que empiece con una preposición más una palabra o frase que también justamente me sirve para aclararme de quién se habla, ¿sí? Y eso sería todo.